Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de La Historia Desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy vamos con la segunda y última parte de esto que hemos llamado la búsqueda de las verdaderas causas sobre la guerra de la Triple Alianza. Pero antes de comenzar no te olvides de darle like, suscribirte y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu comentario, pregunta o reflexión abajo. Vayamos a la batalla de hoy. En el capítulo anterior estuvimos haciendo varias cuestiones, siempre los primeros capítulos de cualquier tipo de saga o cuando se toca un tema en un comienzo nuevo, lo que se busca es plantear la bibliografía, que fue lo que hicimos en ese capítulo, pero sobre todo lo que hicimos fue desmistificar o abordar en todo caso las dos visiones que hay más tradicionales de las causas de la guerra de la Triple Alianza. La primera que desmistificamos rotundamente, aunque he visto por los comentarios que muchos todavía suscriben a ella, y allá cada uno mirará lo que quiera. Nosotros desde una mirada más novedosa, desde una mirada actualizada, académica, de las universidades y de las altas casas de estudio, ya hemos superado esa mirada tradicional de la historia clásica y nacionalista. En el caso argentino, por ejemplo, la idea de un Francisco Solano López malvado, cruel, terrible, tirano, que puede serlo, pero que realmente no es la verdadera causa. Esta idea de que era un megalómano que se creía el Napoleón del Sur, bueno, podría creerse, pero realmente no es la verdadera causa de la guerra. Sí, por más que se lo señale, y en muchos aspectos fue el país agresor, por lo menos en lo que se denomina como casus belli, que hoy vamos a trabajar. Lo cierto es que no es así. Y del otro lado, el nacionalismo argentino, que este es el nacionalismo paraguayo, que señala que no, que en realidad los agresores son los otros. O sea, si ponemos que cada país pone su nacionalismo, va a variar según la mirada de cada país. O sea, esas versiones de historia, que todo lo de uno es bueno y lo del otro es malo, por favor. Es de nenes esa visión, por favor. Hay que presentar pruebas y que sean sólidas y que no solamente reflejen este lado, que reflejen el otro. Hay que escuchar todo, porque si no, no sirve. En el caso del revisionismo histórico pasa otro tanto, porque si la historiografía tradicional nacionalista es maniquea de derecha, el revisionismo histórico también practica un maniqueísmo de izquierda. En este sentido, cuando presenta a la figura de Francisco Solano López, que pasa de súper malo a súper bueno, un héroe de Marvel, bueno, no alcanza esto. Uno puede mostrar heroicidad si se quiere. La guerra, algo heroico, realmente es algo desagradable, es algo triste, pero bueno, se eleva esta idea de los héroes. Los cementerios están llenos de héroes, perdón, ¿sí? La guerra es una porquería, siempre fue una porquería, en cualquiera de sus formas. Está claro que hay una justificación de la guerra en cuanto a la defensa de tu propia tierra, eso nadie lo discute, en ese esfuerzo como pueblo que tuvo que hacer el pueblo paraguayo, pero también lo hicieron los soldados argentinos y los pobres soldaditos ex esclavos libertos que estuvieron en el campo de batalla del lado del Imperio de Brasil. Acá no se está discutiendo su valor, sí, estamos buscando las causas, entonces se mezcla mucho esto. Entonces decía, el maniqueísmo, en este caso de izquierda, de lo que es el revisionismo histórico, lo que presenta es un superhéroe y la idea de que Gran Bretaña era el que manejaba los hilos. A ver, ya vamos a analizar el caso de Gran Bretaña, pero lo cierto es que Gran Bretaña siempre hacía plata de uno u otro lado. No era la cuestión. Acá demostramos en el video anterior que Brasil, que es el principal ejecutor en este sentido de la guerra y el que más desbande hace en Paraguay y el que mayor esfuerzo hace de la guerra de la Triple Alianza, porque Argentina acompañó, pero después del 66-67 empezó a bajar su cantidad, vamos a decir las cosas claras, ¿sí? Lo cierto es que en el caso de Brasil,
estaba en ese momento enfrentado diplomática y militarmente con Gran Bretaña. No iba a hacer caso a Gran Bretaña porque sí. Sí, pero bueno, ya vamos a avanzar en eso. En todo caso, hay una realidad que tiene que ver con que lo que se estaba dando acá, en realidad, y esto es lo que vamos a profundizar, las causas reales de la guerra de la Triple Alianza son ni más ni menos que la formación de los estados nacionales. Sí, y esto es otra cuestión, ya lo vamos a ir viendo con profundidad. Pero en todo caso, volviendo a esta incidencia de Gran Bretaña, que la ha tenido, claro que sí, uno debería ser un estúpido al decir que no. Gran Bretaña estuvo, por ejemplo, en la idea de esta aparición de un estado tapón del Uruguay cuando se produjo la guerra con Brasil, que también hablaremos de ella. Ha estado presente siempre, inclusive en plano económico. Esto es así, nadie discute eso, pero los causantes y los que llevaron la guerra y los que buscaron la guerra no fueron los británicos, ¿sí? Es más, dice María Victoria Barata al respecto. Si hasta ese momento hubo una injerencia británica directa en relación de Argentina y Brasil, fue la de asegurar la independencia de la banda oriental como un estado tapón que contuviera la expansión de sus vecinos. Y está claro que acá hay una realidad. Ambas naciones son expansionistas. En el caso de Brasil siempre tuvo una política de expansión, que ya la vamos a desarrollar, que es en gran medida causante de la guerra en general, aunque no se lo puede señalar como el único culpable, pero como Estado nacional que busca expandir y consolidar sus fronteras, avanza y tiene una geopolítica y una geoestrategia ligada al territorio. Bueno, vamos a ver que es expansionista. Y en el caso de Argentina también va a ser expansionista. Va a ser extremadamente expansionista. La conquista del desierto y toda la Patagonia, antes que lo haga, en este caso Chile, bueno, y Chile a su vez también va a ser expansionista del otro lado de la cordillera. No tiene nada de malo. Se está dando un proceso en general en este periodo de estados que están buscando consolidar territorios, sistemas productivos y también fronteras. Y en el momento que vos llegás y chocás en la frontera, en un territorio en disputa con otro país, se va a producir la guerra. Esto es inevitable, a menos que se logre algún acuerdo diplomático, pero cuando deja de funcionar vamos a ver que esto estalla. Pero en todo caso, volviendo al caso de Gran Bretaña, sí, tenía cierta injerencia, sí, claro, inclusive estuvo en el ministro británico plenipotenciario de la región, Thornton, estuvo cuando se firmó el Tratado de la Triple Alianza. Sí, ya vamos a trabajar también sobre esta cuestión, pero esto no es la cuestión. A ver, Gran Bretaña no quería que se expandieran y avanzaran y crecieran en mayor cantidad de territorios. Es más, el interés de Gran Bretaña era que no avanzaran ni sobre la banda oriental del Uruguay ni sobre el Paraguay, porque era extender y fortalecer a estos dos gigantes de América del Sur. A ver, hay tres grandes países en América Latina. México, que está muy al norte y está mucho más condicionada con Estados Unidos, ¿sí? Da para hacer algún video específico. Y en América del Sur tenés a Brasil, que es el gran monstruo, y a la Argentina, que territorialmente y militarmente en el siglo XIX fue preponderante. Ya lo vamos a analizar. Pero en todo caso, Gran Bretaña tiene una política específica que es no permitir el crecimiento desmedido de ninguno de estos dos. ¿Para qué va a propiciar la destrucción de un país que, aparte, vamos a trabajar también sobre eso, en el plano de la industrialización no era? Ya lo vimos en parte en el primer video y hoy voy a expresar un poquito más porque había ciertos problemas. Y en este sentido me interesa la idea de analizar la cuestión de la industria, que algunos también me dijeron no, porque la industria la industria o el sistema industrial que tenía en este caso los paraguayos era muy incipiente, era muy nuevo. Es más, para cerrar esta idea de la industrialización del Paraguay, recomiendo un artículo de Carlos Pastore, que ya es de 1993, hace 30 años que ya se destruyó esta idea, pero se sigue poniendo por algún motivo, porque es políticamente correcto. En los videos se habla del Paraguay. Todo bien, sí, tenían Ibicuí, es verdad, pero realmente el artículo se llama, lo voy a leer porque lo tengo ahí, Estado e Industrialización, dos hipótesis y la evidencia sobre el Paraguay, 1852 y 1870. Ahí lo voy a poner para que lo tengan, para que puedan buscarlo y googlearlo, ¿sí?
Y allí se habla de que en realidad la economía paraguaya estaba más ligada a ampliar, y esto lo hacen mucho, sobre todo los dos López, pero principalmente Carlos Antonio López, que fue el que más gobernó, ¿sí? En este sentido, la idea de la política económica era desarrollar la agroexportación en la yerba mate, el cuero, las maderas duras y más tarde el algodón. Y después, en segunda instancia, ya en la década del 50, que es muy poco el espacio que le da, cuando se produce la apertura del Paraguay al mundo, ¿sí? Ya lo vamos a explicar, lo cierto es que se va a desarrollar una industria incipiente y bélica principalmente, que bueno, ya vamos a ver a qué situación lo lleva. Pero en todo caso, para esa industrialización, los paraguayos van a necesitar de los británicos. Los 200 y pico de técnicos que vinieron, en su mayoría eran británicos. No cierra esta idea de que Gran Bretaña no quería que se industrialice. Te doy para que te industrialices, pero no quiero que te industrialices. Por favor, muchachos, usemos la cabeza. Sí, yo sé que estas teorías conspirativas prenden muy fácil y tenemos en estos tiempos últimos una permanente idea de las conspiraciones, pero ¿sí? Gran Bretaña obviamente que va a ganar en la guerra del Paraguay, va a hacer dinero como lo van a hacer los capitales de otros países europeos, como lo van a hacer los norteamericanos, como lo van a hacer los argentinos y como lo van a hacer los brasileros, que pusieron tarasca y pusieron dinero e hicieron pingües negocios. Pero no, muchachos, sí, el mismo tratado de la Triple Alianza fue oficializado, presentado al público en general, siendo secreto por el gobierno británico pocos meses después, porque la mayor parte del gobierno británico, sectores del gobierno más preponderantes del gobierno británico y de la economía británica, no estaban de acuerdo con la guerra porque paralizaba la situación comercial de la región. Paralizaba la situación comercial de la región y solamente ganaban los capitales financieros, que es una parte, y los capitales que hacen negocio con la venta de armas. Sí, pero principalmente Gran Bretaña era una potencia comercial del algodón, de la industria textil y del té. Y digo, Paraguay no tenía importancia, lo lamento. Búsquenle lo que quiera. Y respecto de la industrialización, hago una aclaración. Paraguay tenía muchísimos problemas y en esto María Victoria Barata dice una cosa muy interesante. La fundición no pudo superar problemas técnicos y tuvo que abastecerse de carbón de madera en vez de hulla. La producción no fue suficiente para construir rieles ni buques de quilla. Fue necesario importarlos con más hierro y carbón mineral. El astillero se dedicó a remodelar los barcos comprados y no pudo producir buques de hierro. El ferrocarril se comenzó a construir en 1858 y de los 150 kilómetros originales proyectados no se llegó a 100. Para 1863 el ferrocarril cubría la distancia entre Asunción y Luque y apenas podía transportar más que pasajeros. Y como ya dijimos, este era un ferrocarril, no el primero de América. Alguno me puso por ahí en los comentarios, sí, pero fue el primero estatal. Sí, está bien, pero no fue el primero de América Latina. Dale, sí, fue el primero estatal, sí, pero lo podía haber hecho en 1901. Y digo, no fue el primero de Latinoamérica. Lo lamento, no. Esto no es en contra de los paraguayos. Estos son datos duros. No hay un posicionamiento. El primero, sí, se da bajo el Imperio Español, si se quiere, en Cuba. Pero después hay países que ya están formándose como estados independientes. Llámese Perú, llámese Brasil, llámese México, llámese en Chile, anteriores, ¿sí? Basta de vender humo. Y respecto de la construcción de barcos, es verdad que se produjeron 7 barcos, pero eran de madera, no eran de hierro. Esta es otra cosa, ¿no? Se botaron barcos de hierro, no hay ningún acorazado metálico de origen paraguayo. A lo sumo lo que había era que esto se confunde muchos de los barcos de madera eran encorazados, es decir, que se les ponía unas placas de metal, que muchas eran producidas, sí, en Ibicuí, ¿sí? Pero que se le ponía delante de la quilla de madera. No vendamos humo, porque entonces estamos comprando lo que queremos, ¿sí? Este nacionalismo del lado paraguayo, que somos lo más mejor, que no hay más mejor acá, lo lamento, y del lado argentino esta idea de son superhéroes. No, salgamos de eso, de ese manicaísmo de derecha y de ese manicaísmo de izquierda, porque
ya fue superado hace 30 años, pero evidentemente no llega a la educación más básica y mayoritaria esta idea. Sí, y esto es tal vez el gran problema que tiene el sistema educativo universitario, que no termina de bajar y queda en ese grupo que, sin querer ser elitista, termina siendo un reducido grupo que tiene información. Hay que democratizar el conocimiento. Y volviendo entonces a la cuestión de los estados nacionales o estados-nación, a ver, yo aclaro, los estados modernos, que es otra taxonomía, aparecen hacia finales del siglo XV, en principio del siglo XVI en Europa, que tienen una serie de condiciones o características, ¿sí? Un gobierno centralizado, un ejército profesional propio, ¿sí? Ya no hay más estas huestes feudales. Tienen una burocracia aceitadísima, porque el rey en este caso no podía gobernar todos los lugares y necesitaba delegar el poder, en donde el conocimiento empieza a tener importancia, una forma de leyes, derecho escrito, una diplomacia para con otros reinos. Estos primeros estados modernos son, iba a decir Brasil, no, Portugal, España, Francia e Inglaterra, ¿sí? Pero después de las llamadas guerras napoleónicas y de la Revolución Francesa, aparece esta idea de nacionalismo y aparece la idea del ciudadano, del pasaje de súbdito a ciudadano, y aparecen los ejércitos de masa y el combatiente comprometido con su nación. Aparece el francés, que antes no estaba el rey de Francia, aparece el prusiano, aparece en este caso en Argentina los argentinos, los brasileños, que estaban pero que no sentían este sentimiento de unidad. Es más, la guerra del Paraguay va a ser fundamental para esta generación del nacionalismo, ¿sí? En donde el soldado porteño que estaba al lado del soldado cordobés, que no se querían, pero de repente tenían un enemigo en común, y el soldado cordobés le salva la vida al porteño y genera una camaradería única. Cuando termina la guerra del Paraguay, el Ejército Nacional Argentino, que es el caso que en este caso nos puede interesar y uno puede atestiguar, se termina de formalizar. En el caso de Paraguay ya estaba ese nacionalismo, ya había esto, nobleza obliga, es así. Pero lo cierto es que vamos a ver que se están formando y que están empezando a necesitar definir las fronteras de las cuales ya vamos a hablar, y se necesita definirlo. Y este proceso se está dando también en Europa. En la misma época, el caso de Italia, el caso de Alemania, son dos ejemplos, pero tal cual. Entre la década del 60 y el 70 se produce el proceso en Italia del Risorgimento, que sería la unificación de Italia por Vittorio Emanuele, el conde de Cavour, Giuseppe Garibaldi, que había estado acá combatiendo a Rosas. Bueno, allá vuelve a su Italia y hace un avance desde el sur y desde el norte. Se le extraen, se le sacan territorios a los austríacos que dominaban Italia. Se toma lo que serían los estados papales centrales, se toma la parte sur y se unifica y se impone un idioma, porque ni siquiera el italiano es el idioma de toda Italia. Aquellos que han ido a Italia saben que hay dialectos distintos en cada región. Es más, para los italianos del sur, de Sicilia, de Sicilia, los del norte, de Milán y todo, son rubios y que hablan de otro idioma, o sea que eran alemanes para ellos. Sí, el idioma que se impone, el italiano, es el toscano, el de la Toscania, que está en el centro de Italia. El caso alemán también se da en ese momento, con dos guerras, con la guerra contra el Imperio Austrohúngaro en el 1866 y la guerra franco-prusiana entre el 70 y el 71, 1870-71, o sea que son en el momento, y ahí se formaliza el Imperio Alemán, que a diferencia del italiano sí había un idioma ya preexistente. En Austria, por ejemplo, se habla el alemán. Sí, que es el austríaco, bueno, es alemán. Hitler era austríaco, claro, capaz que algunos no saben. Pero digo, el proceso de construcción de los estados nacionales, que tienen todas las características de los estados modernos, más la nacionalidad, esta idea de tener un pasado en común, esta idea de tener un idioma o construir ese idioma e imponerlo. En España se impone el castellano, hay otros idiomas dentro de España. Vayan a Barcelona a ver si hablan todos en castellano. No, vayan a el País Vasco, vayan a Galicia. Digo, ahí se habla el gallego, que es una especie de portugués o portuñón, una mezcla de español y portugués. Digo, o Inglaterra, Gran Bretaña, ¿sí? El galés.
no es el anglosajón, el inglés como nosotros lo conocemos como idioma. Aclaro, esta construcción es muy reciente. Bueno, en el caso de la Guerra de la Triple Alianza, vamos a ver que esto se tiene que ver con específicamente la definición de territorios. Y podemos inclusive nombrar como antecedente una gran guerra, la primera guerra que se produce entre dos estados independientes de Latinoamérica, que tienen como origen justamente a dos de los países que van a ser aliados después en la Guerra de la Triple Alianza. Me refiero a la guerra contra el Imperio de Brasil, como le decimos nosotros, de 1825 a 1828. Esta es la primera guerra internacional cuando se empieza a generar esta división de territorios, y vamos a ver que justamente tiene por deseo poseer la banda oriental del Uruguay, que es donde además se va a producir varios años después va a ser el casus belli de la Guerra de la Triple Alianza. Todo tiene que ver con todo. Y es que la guerra contra el Imperio del Brasil de 1825 y 1828, que busca y que tiene como resultado finalmente la independencia, como consecuencia la independencia de la banda oriental del Uruguay, que nace como una república, la República Oriental del Uruguay, el 4 de octubre de 1828, nace de la derrota militar de Brasil y de la derrota diplomática de la Argentina, y del éxito de la diplomacia, en este caso sí certera, de Gran Bretaña, que necesita ese estado de tapón. ¿Por qué? Y porque justamente acá vemos la geoestrategia a futuro, mirar hacia adelante. El imperio del Brasil necesita ese territorio que ellos le van a llamar provincia cisplatina. Cuando la tomen, nosotros los empujamos nuevamente y nos la queremos quedar. Lo que vamos a ver es que para el imperio que sea un país independiente o que quede en su territorio le conviene, porque le permite la libre navegación del río Uruguay. Y esto es geoestrategia. ¿Por qué? Porque lo lleva directamente hacia la provincia agropecuaria más rica del Brasil, que es Río Grande do Sul. Sí, y esto es una ruta que le permite llegar directamente hacia poder exportar todo. Sí, pensemos que en esa época no había carreteras, no había aviones, no había todavía los ferrocarriles en 1828. No podemos hablar de vías férreas en la región. Recién después de la década del 30 se empiezan a aparecer las primeras redes ferroviarias, pero en todo caso es una salida y entrada. Si la banda oriental del Uruguay quedaba en las Provincias Unidas del Río de la Plata, ese río era un río interior. Vean la política de Rosas, que no permitía obviamente la libre navegación de los ríos territoriales por distintos motivos, pero para el Imperio del Brasil eso es geoestratégico, y también para la libre navegación me refiero, y para también Gran Bretaña, o sea que hay una concordancia en ese sentido. Y esto mismo lo podemos tomar años después con la libre navegación del río Paraná, que lleva hasta el Paraguay y después se divide en Río Paraná y Río Paraguay. El río Paraguay atraviesa el actual territorio de la República del Paraguay y lleva directamente al Mato Grosso. Es estratégicamente y económicamente, lleva al centro del continente, y para el Imperio del Brasil es pero totalmente fundamental. Es más, hago la aclaración, era tan fundamental que esto es importante para tener en cuenta en la guerra del Paraguay, las causas verdaderas, ¿sí? Las verdaderas causas, no la invasión de Paraguay a la Argentina, que eso es el detonante, que es otra cosa. Lo cierto es que dice uno de los principales investigadores, en este caso brasilero, Francisco Doratiotto, en su gran obra Maldita Guerra, explica la importancia que va a tener esta libre navegación hasta mucho tiempo después. Dice Doratiotto: ese camino fluvial continuó siendo el medio más práctico para ese contacto hasta la década de 1910, cuando fue sustituido por el enlace ferroviario entre San Pablo y Mato Grosso. 40 años se utilizó esa libre navegación después de la guerra. Sí, es recontra mil importante, no podemos achicarlo y decir no tiene importancia. Ahí está el motivo. Eso y los límites que ya vamos a ir comentando. Vemos así
que los problemas de la libre navegación y del acceso por los ríos tiene larga data, lo mismo que el tema de los territorios. Esto nos obliga, para poder entender estas causas de lo que es la construcción de los estados nacionales y de los límites territoriales y de las jurisdicciones sobre la libre o no navegación de los ríos, que remontarnos en la historia. O sea que en esta historia vamos a ir más atrás para entender de dónde viene la cosa. Cuando uno piensa que Paraguay se independiza allá el 14 de mayo de 1811 y se separa de de España primero, fundamental, y también y principalmente las Provincias Unidas del Río de la Plata, bueno, ya acá empieza a haber un condicionante. ¿Por qué? Porque Paraguay va a ser el único territorio en ese momento y hasta bastante tiempo después, el único territorio o país en construcción mediterráneo. ¿Qué significa? Ni Bolivia en esa época era un país mediterráneo. Bolivia tenía salida al mar, después lo va a perder en la Guerra del Pacífico frente a Chile, ¿sí? Tanto Bolivia pierde su salida al Pacífico como Perú, que también es otro de los países derrotados por Chile. Esto es así. En esa dicha guerra pierde una provincia del sur, pero como sea. Pero en ese momento el único país mediterráneo que no tenía salida a ninguno de los océanos es Paraguay. ¿Y cuál era su única salida? A través del río Paraná. Pero el río Paraná pertenecía a las Provincias Unidas del Río de la Plata, que no reconocían su independencia. Esto va a producir el famoso aislamiento del Paraguay durante por lo menos 40 años, ¿sí? Hasta la caída de Rosas, hasta 1851. Lo cierto es que Paraguay se va a ver aislado un poco también por las políticas de Gaspar Rodríguez de Francia, que va a implementar todo lo que sea para poder sobrevivir a esta circunstancia, pero se aísla del mundo, y aparte porque no puede salir, porque vamos a ver que el mismísimo Rosas no va a reconocer esto, y si no le permitía la libre navegación a los ingleses o a los franceses, que eran las dos grandes potencias del mundo, menos le iba a permitir a los paraguayos, con todo el amor y el cariño que pueda tenerles. Lo lamento, esto es así. Y ahora bien, esto me lleva a, por otro lado, a la política que va a llevar Rosas, porque Rosas en un momento va a avanzar. Vamos a ver que Rosas va a intentar, aparte, no solamente no deja la libre navegación del Paraná, sino que también lanza sus fuerzas sobre la banda oriental del Uruguay, usando a su perrito faldero de entonces, que era el Manuel Oribe, que era del Partido Blanco, el fundador del Partido Blanco, es decir, federal como Rosas, y que le manda ayuda para poder reconquistar el territorio. Y en un momento parece que lo va a lograr, porque conquista casi toda la campaña y queda solamente Montevideo en manos de los colorados, del Partido Colorado o unitario de los, en este caso, de los uruguayos, y que reciben ayuda porque vamos a ver que se produce el Sitio Grande, un sitio de casi 10 años, 9 años, que va a tener a los unitarios ahí encerrados en Montevideo con ayuda de las flotas tanto británicas, francesas. Por eso nunca cae Montevideo. Montevideo había caído en el viejo sitio de 1814 porque teníamos tropas en tierra y teníamos una flota, en este caso con Brown, que hace que caiga. En 1814 ahí se lo termina cogotando a ese sitio, pero para lo que es esta guerra grande, ¿sí?, de casi 9 años, este Sitio Grande quiero decir, Rosas no puede terminar de tomar Montevideo porque tiene a las flotas inclusive de Brasil que están ahí operando para que no se produzca. ¿Por qué no quieren? ¿Por qué no quiere Gran Bretaña, Francia y el Imperio del Brasil sobre todo que tome Uruguay? Porque entonces se queda con ese territorio y la libre navegación del río Uruguay también se cierra. Y acá viene la cuestión. Los brasileros sostienen y piensan que justamente hay que sacar a Rosas. Los británicos, si se quiere, hasta ahí nomás, pues vamos a ver que inclusive ninguno de todos estos va a derrotar a Rosas, porque el bloqueo francés y el bloqueo anglo-francés, Rosas se lo va a pasar por el mismísimo, y a los unitarios les va a dar para que guarden, archiven y tengan durante mucho tiempo. Rosas estaba triunfante. No es casual que finalmente los brasileros apoyen a una guerra interna dentro del federalismo, que fue lo que sucedió en este caso con Urquiza. Pero es interesante ver lo que decía respecto de Brasil en ese momento, que tiene que ver con su geopolítica y su geoestrategia y también con su poder para ese momento. María Victoria Barata dice lo siguiente:
Hacia 1850 Brasil se consolidó como un imperio dominante en la región y auxilió a Urquiza para derrotar a Rosas. De esta manera, estamos viendo que los intereses brasileños están en conjunción con los intereses, en este caso, de Urquiza, que a muchos lo van a señalar como el gran traidor, pero lo cierto es que Urquiza estaba en contra de la política unitaria que sí tenía Rosas de proteger el puerto de Buenos Aires y los intereses de su provincia. Al no permitir la libre navegación, la aduana de Buenos Aires se quedaba con toda the money, ¿no? Se quedaba con las ganancias. Y pensemos que las provincias que dependían de Urquiza, que eran Entre Ríos y Corrientes, también estaban dentro del litoral y no podían explotar sus productos y sus puertos. Entonces, acá se alía en lo que, y esto es muy interesante, en lo que un historiador llamado Pablo Camogli sostiene que es la primera triple alianza 13 años antes de la verdadera triple alianza, que es la triple alianza que se produce entre Urquiza, los colorados del Uruguay unitarios, antirrosistas, y el Imperio del Brasil. Nosotros tenemos a los tres actores. En la triple alianza vamos a sacar a Urquiza y vamos a poner a Mitre, pero después los otros dos son los mismos. O sea, es la misma triple alianza, que en este caso, ¿qué es lo que busca? Bueno, Brasil lo que quiere es sacar a Rosas para obtener la libre navegación de los ríos que le permita llegar a su queridísimo Mato Grosso. Y en el caso de los colorados uruguayos lo quieren sacar porque son unitarios, no lo quieren a Rosas. Y vamos a ver que esto es muy interesante y nosotros lo tiramos, lo comentamos para aquellos que les interese la campaña y batalla de Caseros. Yo hice 3 videos al respecto, así que les voy a poner el link para que lo puedan ver, para que lo puedan seguir si les interesa. Pero me interesa en todo caso, más que la campaña de Urquiza, ver que esta unión, esta triple alianza ya se está pergeñando en ese momento. Ahí tenemos que empezar a buscar y a rastrear a la triple alianza y a la guerra del Paraguay, porque está ahí el corazón. Y en esto también vamos a meter a los paraguayos, ¿sí? A los paraguayos de Carlos Antonio López y de un muy joven Francisco Solano López, que van a intervenir ya también para sacar a Rosas, porque vamos a ver que el interés del Paraguay es abrirse al mundo. Pero claro, acá hay una contradicción que a veces muchos no señalan, pero acá lo vamos a hacer porque acá justamente es la historia desconocida. Los López, ambos, quieren la libre navegación del río Paraná para abrirse al mundo, pero no quieren la libre navegación de su propio río, el Paraguay. ¿Cómo es la cosa? ¿O es uno y son todos, o no uno solo? Bueno, vamos a ver. Pero es interesante, Félix Bes, en su libro sobre las guerras argentinas, dice al respecto de Francisco Solano López. Francisco Solano López, quien muy joven aún, era sucesivamente nombrado general, ministro de guerra y comandante en jefe del ejército, participando también en tareas de gobierno. En 1846, enero, a los 18 años de edad, mandaba 4.500 hombres que Paraguay enviaba a Corrientes para cooperar con esta provincia en la guerra contra Rosas. Y agrega, de su lado, posiblemente se creyó predestinado para grandes realizaciones. Bueno, vemos que nadie se libra de culpas. Al sacar a Rosas, al sacar a este poderoso, que uno puede estar a favor o puede estar en contra, pero de alguna manera contenía todas las fuerzas, esto empieza a desequilibrar. ¿Y esto por qué? Bueno, porque por un lado, Urquiza va a reconocer la independencia del Paraguay, lo cual es muy importante, pero esto es una de cal y una de arena, porque finalmente Urquiza va a terminar enredado en la política de los brasileros. Los brasileros te van a dar algo que no tenía. Urquiza no podía solo enfrentar a Rosas y necesitaba 2 cosas: soldados y sobre todo dinero, y esto lo va a endeudar. No con el imperialismo británico, lo va a endeudar con el imperio, pero en este caso del Brasil. Y vamos a ver que los 12 grandes enemigos, que siempre esto había mantenido el equilibrio de la región, un Brasil y una Argentina enfrentados, al aliarse, esto va a producir el desequilibrio. Y uno dice, ¿cómo puede ser que hayan pasado de ser amigos a enemigos? Digo, de enemigos a amigos. Bueno, justamente el dinero todo lo puede.
Uno puede entender acá cómo el Brasil, si se quiere, el gran iniciador de la guerra del Paraguay, tiende sus lazos y tentáculos. Primero lo hace sobre la Argentina, que nunca fue su aliada e incluso había sido su enemiga mortal durante buena parte del siglo XIX. Pero vamos a ver que en su política logró acomodar a la Argentina a sus propios objetivos. ¿De qué manera? Bueno, Urquiza no podía ganarle, como ya dijimos, solo a Buenos Aires. José Luis Busaniche, historiador argentino, comenta en su obra que una relación de acercamiento, o mejor dicho, de casi dependencia económica hacia el Imperio del Brasil, se va a dar ya desde tiempos del general Urquiza, cuando expresa que éste se veía obligado a doblegarse más de lo razonable en sus compromisos con el Brasil. La deuda con el imperio seguirá rigiendo la política de la Confederación. ¿A qué deuda se refiere? Bueno, Urquiza, para poder llevar a cabo su campaña, que es costosísima, va a pedirle un empréstito a los brasileros de unos 400.000 patacones o pesos fuertes de esa época, en 1851. Una enorme fortuna. Y a esto hay que sumarle otros 300.000 que le va a pedir luego en el Tratado de Noviembre, el 7 de noviembre de 1857, o sea, 6 años después, ya como presidente de la Confederación Argentina, porque tiene que solventar también un Estado, una República Argentina, una Confederación Argentina que no tiene, porque se estaba dando la secesión de Buenos Aires, que le restaba dinero. Y para esto va a, obviamente, como no tiene cómo pagarle a los brasileros que le están prestando para asegurarse la libre navegación, la devolución de esclavos, reafirmar tratados de límites, distintas cuestiones que hacen que los brasileros, entre comillas, impongan: te doy este dinero, pero vamos a por esto. Lo cierto es que Urquiza va a tener que hipotecar los territorios públicos, las tierras públicas y las rentas de las provincias de Entre Ríos y Corrientes. Y aquí uno empieza a entender por qué Urquiza está tan urgido luego, cuando termina su presidencia, que sea Mitre el que llegue a la presidencia. ¿Por qué tiene este interés Urquiza de que sea presidente Mitre? Y justamente tiene que ver con su derrota, entre comillas, de Pavón, que permite el acceso a Mitre a la presidencia. Bueno, porque de esta manera Mitre, al ser presidente, reunifica el territorio, y la idea es que, siendo presidente ahora de todo el territorio y federalizando las rentas de la aduana, puede hacerse cargo, porque tiene espaldas, de la deuda que anteriores gobiernos nacionales, deudas nacionales de esa época, se haga cargo de la deuda que había tomado Urquiza, y que pueda sacarse de encima esa hipoteca que tiene sobre las rentas y el territorio de las provincias de Entre Ríos y de Corrientes, ¿sí? Y esto se puede explicar, por un lado, cómo de alguna manera también termina bloqueándose Urquiza con Mitre. Y esto se logra finalmente porque se hace un tratado, específicamente 6 años, un convenio que se formaliza de 6 años el 22 de junio de 1864, meses antes de que se inicie la guerra de la Triple Alianza. Y este convenio, ya en su artículo número 1, decía lo siguiente. Artículo 1. El gobierno de la República Argentina entregará cada trimestre al Consulado General del Brasil la suma de 17.500 pesos fuertes o patacones procedentes de los 400.000 pesos fuertes suministrados a las provincias de Entre Ríos y Corrientes en virtud del Tratado de Alianza del 21 de noviembre de 1851, y de los 314.000 pesos fuertes del empréstito y diferencia de cambio hecho por el protocolo del 24 de noviembre de 1857. Vemos entonces que Mitre se hace cargo de esa deuda, de las dos deudas que tomara el gobierno nacional de la Confederación Argentina sin Buenos Aires, pero con Urquiza, y le saca ese fardo de encima. Y esto
abre el panorama para entender el por qué Argentina se abroquela a Brasil y por qué Urquiza se abroquela a Mitre en esta política y no se pelean, ¿sí? Que era lo que esperaban muchos. Y en esto muy interesantemente dice, se pregunta suspicazmente, yo diría que es una pregunta retórica porque se entiende, en este caso José Luis Busaniche. Dice este autor: si esta era política del imperio para compeler al gobierno argentino, su deudor, a doblegarse a su política expansionista, o política de Mitre para compeler a Urquiza, libre ahora de compromisos con el Brasil y de la hipoteca de Entre Ríos y Corrientes, a seguir la política exterior platense, en este caso de Buenos Aires, que ponía en la argástula a sus amigos del Uruguay. Está claro que había que avanzar sobre el gobierno blanco de Berro, que era el último que quedaba de los gobiernos federales, a excepción de Urquiza, pero que ya estaba enganchadísimo con Mitre, diríamos engrampadísimo con Mitre, y esto arrastra a toda la región a esta gran hecatombe de la cual ya vamos a ir hablando, pero avancemos. En todo caso, nos tiene que quedar claro que con la caída de Rosas se abre un nuevo panorama, un momento en donde por primera vez Brasil y Argentina empiezan a caminar juntos como nunca, y Mitre y Urquiza también. Y esto nos lleva a cómo repercute en el Paraguay, porque la libre navegación hace que para 1856 Brasil, el Imperio de Brasil, pida el tránsito inocente de una pequeña escuadra militar, que remonta al río Paraná, para llegar hasta las puertas de Asunción, 1856, gobierno de Carlos Antonio López, y apuntando sus cañones hacia el gobierno del Paraguay, le piden muy dulcemente que les permita la libre navegación del río Paraguay, a la cual obviamente Carlos Antonio López no tiene otra opción que decir que sí, y termina firmándose un acuerdo de 6 años, es decir, de 1856 a 1862, de libre navegación con Argentina y con Brasil. Y obviamente uno dice, ¿pero por qué hizo esto? Porque Carlos Antonio López no tenía manera. La libre navegación se había abierto muy hacía poco y debía ganar tiempo. Debía armarse a partir de ahora porque no tenía manera de imponerle a los dos grandes vecinos que tenía, que esto lo condicionaba, su imposición de ideas. Tenía que ceder porque no había otra manera. Y vamos a ver que este tratado que tiene o que busca la libre navegación y que patea todo al menos hasta 1862, dice Francisco Doratiotto, dice: la cuestión de los límites quedó en suspenso por 6 años. O sea que tampoco termina de solucionar el problema, y vamos a ver que para 1862 todo va a cambiar. Ahora bien, ¿por qué hace esta cesión de Carlos Antonio López? Bueno, Doratiotto dice además: al ceder en la cuestión del libre tránsito fluvial, el gobierno paraguayo ganaba tiempo para intentar poner al país en condiciones de luchar contra sus vecinos. Los López, padre e hijo, estaban convencidos de que más tarde o más temprano, y a pesar de todas las rivalidades, el Brasil y la Argentina llegarían a un acuerdo para hacerle la guerra al Paraguay. Y esto es totalmente lógico, ¿sí? Hay una lógica impecable de Carlos Antonio López, y esto lleva a una carrera, a partir de este momento, de esta década del 50, de armarse con técnicos extranjeros, británicos, vuelvo a repetir, no de otro país, británicos, que llegan al territorio paraguayo para empezar a generar esta incipiente industria bélica, en donde se va a producir sus propias armas, municiones, pólvora, se va a traer el ferrocarril, el telégrafo, todo ligado a la industria bélica, e inclusive una propia flota, de la cual ya hablaremos en algún momento, que también es importante. Y otra cosa que van a hacer es, a partir de ese momento, es fortificar a lo largo del río Paraguay, ¿sí? Ya dentro del territorio paraguayo, el río Paraguay, fortificaciones que
corten la libre navegación. Pero esto le va a llevar su tiempo para poder estar en condiciones de lograr ahora imponer sus condiciones. Pero aclaro, esto va a cambiar en 1862 por varios motivos. En 1862 se vencen todos estos tratados, o sea que hay que sentarse a repactar, pero ya Paraguay tiene otras condiciones. Ya no es el chiquitín, tiene el ejército más grande de Latinoamérica, ahora lo vamos a comentar. Pero por otro lado, muere Carlos Antonio López y le cede el poder a su hijo, y no es casual que cuando se está muriendo y conociendo el temperamento de su hijo, dice Carlos Antonio López en el lecho de muerte que Paraguay tiene muchas cuestiones pendientes, pero no busque resolverlas en la espada, sino con la pluma, principalmente con el Brasil. Esto le dice Carlos Antonio López a su hijo Francisco Solano López, que vamos a ver que no lo oyó. Pero aparte, en 1862 no solamente vence el tratado, muere Carlos Antonio López, asume la presidencia desde el Partido Liberal, impuesto de alguna manera por la fuerza, esto lo comentamos ya en el video anterior, llega a la presidencia Bartolomé Mitre, y en el caso del Brasil, por primera vez después de casi 18 años, el Partido Liberal logra sacar del gobierno al Partido Conservador en el Parlamento. Vemos que el liberalismo de esa época, bueno, no ha cambiado mucho, el liberalismo de liberal no tiene nada, pero bueno, allá ustedes los que piensan eso. Lo cierto es que Brasil y Argentina son de gobierno liberal. Y falta Uruguay, que justamente para 1863 se va a producir esta idea del general uruguayo Venancio Flores, que a principios de 1863, con ayuda económica de un supuesto país neutral como la Argentina, pero que por lo bajo ayuda y financia a Venancio Flores. Venancio Flores había sido general de Mitre, amigacho, te ayudo, y aparte del mismo partido, sacamos a los del Partido Blanco, que en ese momento estaba gobernado por Bernardo Berro, y recibe la ayuda explícita, total, de lo que es el Imperio del Brasil, que tiene intereses en la frontera norte con Uruguay, pero aparte quiere meterse en este sentido sobre el Uruguay y poder tener mayor influencia. Entonces mandan directamente su flota y tropas para ayudar, que esto ya lo analizaremos cuando veamos la parte más militar. Pero en todo caso es muy interesante porque ahora sí, final de 1863, principio de 1864 empieza a eclosionar, porque acá es donde, claro, Paraguay empieza a ver que se empieza a cerrar el cerco, empiezan a acogotarle el cerco, y entonces hay que hacer algo, y ahora Paraguay tiene condiciones y fuerzas para poder intervenir. Y esto acelera. Y acá es muy interesante lo que dice una de las fuentes, de las tantas que hay, pero en este caso de un teniente coronel e ingeniero militar que participó del lado paraguayo en la guerra de Paraguay, y que escribe de puño y letra en 1869, aún antes de que termine la guerra del Paraguay, en su prefacio, George Thompson sostiene lo siguiente: la manera con que el presidente López inició la guerra contra la República Argentina fue verdaderamente brutal, pero en cuanto al Brasil, la guerra era al parecer inevitable. Queda claro que más allá de la mirada negativa, que uno me va a decir, pero habla mal del mariscal, me importa nada que hable bien o mal, puede hablar bien o mal, pero lo que me interesa es lo que dice respecto de que era inevitable esa guerra. No había manera de detenerla, al menos la guerra entre Paraguay y Brasil, porque Argentina, vamos a ver que no estaba realmente en condiciones de ir a la guerra. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Bueno, justamente en los ejércitos. Esta idea de que dice Galeano también en su texto que hemos leído en el anterior video, ese extracto que hicimos, dice Galeano que tenía el mejor ejército de América Latina. Yo no diría tanto. Vamos a desmistificar esto. En todo caso, lo que tenía era el ejército más numeroso. Y esto tiene que ver con que el Paraguay, al inicio de la guerra, podía movilizar entre 60 y 80 mil hombres de la nada.
ya estaban en situación militar. Y es más, durante la guerra completa va a movilizar a 150.000 soldados, que es una cifra enorme. Piensen que Brasil, su ejército profesional, que estaba diseminado a lo largo de todo el imperio, tenía a lo sumo unos 18.000 soldados. Es decir, que era un ejército más acotado. Pero claro, si uno mira esas cifras solamente, ni hay que hablar de Argentina. Argentina tenía un ejército de 6.000. No existía 80.000 los paraguayos. Los uruguayos menos. Entre 2.000 y 3.000 podían juntar y después van a juntar más para la guerra. Pero, a ver, una cosa es el ejército que vos tenés en el momento antes, que no estás buscando la guerra en el caso de la Argentina, no lo estaba buscando. La versión revisionista dice que sí, Argentina no estaba en condiciones de ir a la guerra porque no tenía ni siquiera problemas, no tenía ni siquiera resueltos los problemas internos. Estaba en una guerra que se va a desencadenar nuevamente durante la guerra de la Triple Alianza contra la Montonera, lo cual va a hacer que muchas de las tropas del frente paraguayo sean afectadas para ir a la represión interna. Esto ya comentamos, tiramos los números de la represión del gobierno de Mitre hacia el interior, pero aparte también tenía el problema de la frontera con el indio. Es decir, Mitre va a estar en 3 guerras, no tiene sentido, no tenía economía para resistir semejante cuestión. Argentina no estaba en condiciones, que después se vio beneficiada, ese es otro tema y ya lo discutiremos. Pero en todo caso, la guerra con Brasil, que esto es lo que me interesa, de Paraguay contra Brasil, uno mira 80.000 de los soldados paraguayos, 18.000 de los brasileños, y dice, gana Paraguay. No, porque así no se mide la guerra, no se miden los números, se mide en otros aspectos, se mide en la capacidad de largo plazo, en la espalda que vos tengas para la guerra. Paraguay, aunque hay toda una discusión que también analizaremos en su momento de la población, en las estimaciones actuales se habla de que tenía 450.000 habitantes, no el 1,5 millones que se dice, tenía 450.000 habitantes. Ya lo vamos a explicar igual esto porque hay todo un debate. Y voy a explicar por qué digo que tiene 450.000, pero no ahora porque nos vamos de tema. De los 450.000, puede movilizar 150.000 de varones de 15 a 60 años, toda la población masculina, que van a ser los que van a morir. Por eso cae enormemente, porque durante esos 5 años se usan a todos los, a todos los soldados que puedan ser llevados al frente. Pero Brasil no tiene 500.000 de personas, tiene 9,5 millones. Es decir, que tiene 20 veces la población del Paraguay. Por lo tanto, puede mover rápidamente en lo que son las guardias nacionales y los voluntarios de la patria, 500.000. No los va a mover todos, porque no los necesita mover todos. Pero ¿de qué digo? Que si pierde 500.000, sigue teniendo población para hacerlo. En cambio, si pierde 500.000, desapareció el Paraguay, en el caso de los paraguayos. La guerra a largo plazo la puede llevar solamente Brasil, no la puede llevar Paraguay. Pero aparte, tiene que ver también con... Porque uno dice, bueno, pero ¿por qué entonces es la diferencia de fuerzas? Lo que favorece al Paraguay, que puede movilizar rápidamente, es que ellos es el único país, y esto sí es cierto, de América Latina y uno de los primeros del mundo occidental, que tiene el servicio militar obligatorio. Que esto es muy novedoso. Esto se va a dar en Argentina a principios del siglo XX. ¿Sí? La idea del servicio militar que forma la nacionalidad es una herramienta de formación de ciudadanos en todos los sentidos, la vieja colimba. Pero en todo caso, Brasil no lo tenía. Brasil va a recurrir a las levas forzosas también a Argentina. Muchos van a ser engrillados y llevados desde el interior de la Argentina al frente de batalla, porque ya veremos cuando veamos la parte militar que no querían ir a combatir. Pero en todo caso, lo que me interesa es que entiendan es que el número no hace la diferencia. La voluntad de vencer es importante y vamos a ver que esto va a favorecer en un primer momento a lo largo de la guerra a los paraguayos, pero los va a llevar al aniquilamiento. Pero quiero cerrar en este sentido que lo que me interesa es que primero el ejército de López, y acá les pongo una pequeña cifra, tenía armas todavía a chispa, de la época de las colonias, ¿sí? de la revolución de independencia. Había fusiles Sharp modernos, pero eran mínimos. Esto se ve en la obra de Thompson, pero para muy pocos. Sus cañones eran de diversidad, pero de ánima lisa, eran antiguos.
viejísimos. Los uniformes, acá les pongo un dibujo de cómo eran, van a ver que solamente los oficiales usaban calzado, lo cual es interesante, ya lo analizaremos cuando lo veamos más específicamente, pero el tema de estar descalzos era algo normal, no voy a ser estigmatizante en ese sentido, y aparte era muy bueno el estar descalzo en el caso de los paraguayos para las emboscadas, no producían ruidos, eran muy buenos emboscando en su propio territorio, nos costó enormes cantidades de soldados, pero lo interesante es que tenían muy pocos oficiales. El ejército del Paraguay, al iniciarse la guerra, había solamente en ese momento un general que era Francisco Solano López, que luego iba a ser nombrado mariscal, 5 coroneles, 2 tenientes coroneles, 10 mayores, 51 capitanes y 22 tenientes y varios centenares de subtenientes. Pero no tenían generales para tamaña cantidad, y esto habla también del poder centralizado. No querían delegar el poder los López, esto era cuasi feudal, eran tiranos, nos guste o no, con todo el dolor. Y del otro lado, veamos el caso brasilero, aparte de tener uniformes de la última usanza, modernos, usaban fusiles, no en su gran mayoría, pero ya estaban los fusiles Driesse prusianos de aguja y cerrojo, que tienen un mayor alcance, una mayor cadencia de tiro, eso lo veremos más específicamente, y también usaban fusiles con ánima rayada, balas Minié y los Spencer con fulminante, eran modernos, fusiles modernos. No se sostiene esta idea de mayor ejército de América Latina. Tal vez con Argentina y Uruguay, pero inmediatamente vamos a ver que nosotros sí tenemos la posibilidad de comprar rápidamente, porque el gran error también del Paraguay es, al atacar a la Argentina, se queda encerrado y no puede recibir lo que quería comprar, que ya vamos a ver, armas nuevas y demás que no llegan. Lo que tenían era una muy buena flota de 17 barcos de guerra, los paraguayos, pero los brasileros, que tenían la flota más grande de toda Latinoamérica, de 47 barcos de guerra en todos los sentidos, bueno, no hay manera. Con todo esto, yo, como para ir cerrando, lo que quiero es que vean que realmente la guerra de la Triple Alianza fue una guerra ligada en sus causas no por la invasión paraguaya, que fue el casus belli, fue el detonante, ¿sí?, ante esta política de avasallamiento que están dando principalmente Brasil con su política de avance territorial, de expansionismo, de una Argentina que se suma en esto. Y que vamos a ver que de todos los países, el que mejor salió parado fue Argentina. Brasil, finalmente la guerra le va a dejar un regalo enorme a Pedro II, que va a hacer que 10 años después, una década después, pierda el poder de todo su territorio, e inclusive el sistema esclavista se termine aboliendo. No le sirvió para nada, ya vamos a verlo en otros videos, ahora vamos a pasar a otros temas, pero bueno, ya vamos a retomar más adelante la guerra del Paraguay porque es largo y es complejo. En el caso de Paraguay va a perder extensos territorios que son los que están en disputa, ¿sí? Son los territorios que se van a quedar Argentina y Brasil. Uruguay, aparte de quedar destruido Paraguay, no se va a reponer durante muchos años y va a haber una ocupación aliada que va a producir también la guerra y la ocupación una enorme cantidad de caída de su población, toda una discusión que merece todo un video, el tema de el llamado genocidio, que también es discutible, ya lo veremos, de Paraguay, pero que sí indudablemente produjo por lo menos la mitad de la muerte de su población, el 50%, que ya es enorme, algunos hablan de un 90%, discutible, pero interesante para discutir, interesante para poner toda la carne en el asador y discutirlo. Uruguay no va a ganar un pomo de sus 5.000 hombres, con toda la furia que envió, van a volver 117, o sea, la gran mayoría, olvídate, quedó en el campo de batalla. Y en el caso argentino, que lo veremos más profundamente, se va a consolidar como un Estado nacional, con territorio nuevo, con un ejército nacional. Es el que mejor sale, con un poder de centralización absoluto, y va a virar su política en todos los sentidos. Pero bueno, todo eso es para otros videos. Lo que nos interesaba era tratar de cerrar las verdaderas causas, que son desde hace mucho tiempo analizado, desde hace por lo menos 30 años que se viene diciendo esto, pero nadie escucha. Espero que esto sirva para escuchar, o como al menos para que se pongan a buscar más información, de que fue una guerra de estados nacionales en donde Gran Bretaña
ganó. Siempre ganan los británicos porque caen parados en todo. Te venden acá, te venden allá. Pero los británicos querían que la guerra terminara. Y lo que no quería, y esto claro, esto está bueno para cerrar, que Brasil y Argentina se queden con el Paraguay. Y si Argentina y Brasil no se quedaron con el Paraguay, no lo cortaron al medio, fue porque finalmente el Tratado de la Triple Alianza cayó y Argentina y, Paraguay, y el Imperio del Brasil terminaron desuniéndose y casi van a la guerra. No fueron a la guerra porque Argentina ya no tenía más medios y no tenía sentido, y Brasil no estaba para otra guerra, pero realmente se podrían haber dividido completamente el Paraguay porque estaba ocupado literalmente y estaba arrasado, no había oposición. No lo hicieron no por presión británica, sino porque no se pusieron de acuerdo, porque si hubieran estado de acuerdo, esto para vos y esto para mí, se terminó el problema. Triste, terrible, cruel, pero es así la cosa. Sí, bueno amigos, acá terminamos este gran video, espero que les haya gustado, nos veremos pronto, hasta la próxima batalla.